otro mundo, materno infantil. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Como le comentaba, pues vamos de lugar en lugar platicando con colegas sobre pues anécdotas, historias de superación personal, casos que los hayan marcado, cualquier cosa que usted que tal vez pudiese compartir con nosotros, pues para inspirarnos como colegas y inspirar a otros. Si le gustaría participar, comenzando Sí, con su nombre. sí. Bueno, mi nombre es Karen Esmeralda Renderos de Márquez. Tengo 41 años y ya ejerciendo como médico en diferentes áreas, se puede decir, desde hace 14 años y medio. Mi primer trabajo fue el mismo año que me gradué, en el 2005. Ese año, como a los 6 meses después de haberme graduado, tuve la bendición de que se me presentara un trabajo. El trabajo era de una ONG, de una iglesia. Entonces, gracias a Dios, ya empezando como madre soltera, ya tuve la bendición de empezar a trabajar. Y esa ONG, digamos que el área de trabajo era en la zona norte de Morazán, en lugares algo distantes, ¿verdad? Se puede decir, en cantones. Nosotros apoyábamos como una extensión de cobertura a diferentes unidades de salud. Estamos hablando de San Fernando, Torola, Joateca, Meanguera, San Simón. Entonces eran varios lugares, estaban programados de acuerdo, digamos que en una semana se veían 2 municipios, en la otra semana otros 2, así estaban programados. Esa fue mi primera experiencia laboral. Pues para mí, que recién se graduó un médico, generalmente piensa en especializarse, pero creo que en ese momento cambió mi mundo cuando nació mi niña. No es porque yo piense que haya sido un atraso, sino que considero de que tenía otras prioridades en ese momento. Y yo feliz. Nunca me imaginé que en el área que menos tenía afinidad es donde iba a trabajar, digamos, en el área comunitaria. Uno como médico generalmente tiene idea de ser como más clínico y especializado, pero realmente yo agradezco esa oportunidad porque en el área rural donde yo estuve trabajando es donde más se puede sensibilizar una persona. Vi casas, realidades que nadie nos imaginamos cuando estamos estudiando, cuando estamos en nuestros hogares. No nos imaginamos que existen situaciones bien especiales en lugares así remotos, rurales. Y la verdad que yo me sensibilicé mucho, cambió mi manera de pensar para muchas cosas. De esas realidades se refiere a cuestiones económicas, socioeconómicas, culturales, de diferentes tipos. ¿Un ejemplo? Pues las condiciones de vida de muchas personas, que ahí sí que sería bueno que se enfocaran muchas, digamos, prioridades para la atención que debemos de tener nosotros en área de salud, de infraestructura, o sea, sí. todos debemos de participar de alguna manera, no solo de obligación de gobierno, digamos, ¿verdad? Es una cuestión que todos podemos participar, es lo que yo pienso. Y también cultura, creencias que tienen las personas que están muy seguras y que están arraigadas a sus creencias, y lo tradicional de aquí de El Salvador, que hayan visto al cadejo, digamos. Hay cadejo blanco y cadejo negro. El cadejo negro no es buena señal, que ya no hay que seguir por el camino si visualizan el cadejo, indica alguna mala señal para las personas. El cadejo blanco como que les advierte de algo y se tienen que desviar del camino. Y el cadejo negro como que les indica que algo va a suceder, algo que la gente asegura de que los ha visto.
más que todo ya en la noche, cuando van caminando hacia la casa, en las zonas rurales. Digamos que muchas personas me han hablado sobre eso y son muy parecidas las historias. Una experiencia interesante en ese primer trabajo que tuve que me ha marcado mucho, porque siempre la voy a recordar y siempre la voy a contar en alguna oportunidad. Ya realmente era tarde para la hora que nosotros normalmente salíamos de trabajar, como las 4:30, digamos, y estábamos preocupados porque teníamos que ir a dejar a un punto donde podía agarrar un bus una de las compañeras de trabajo que era licenciada materno-infantil y no le iba a tomar a tiempo, decíamos. Pero como andábamos vehículo de la ONG, la íbamos a dejar a su casa en Sociedad, que es de Morazán. Pero de repente la promotora de salud nos detiene y estaba empezando a llover. Nos detiene, nos dice: doctora, fíjese que aquí hay una embarazada que está con un dolor. Yo no sé si es infección o no sé qué dolor es el que tiene, me dijo. Y ya le toca, ¿y cuándo le toca el parto? Ya esta semana. Sería bueno que la llevemos, dígale que vamos. No, es que mejor venga a verla, doctor. Y estaba lloviendo, estaba todo resbaladizo y yo no soy tan excelentemente, digamos, en condición física tan excelente, y sí me costó mucho bajar a ese lugar, como además que estaba lloviendo. Y la casa sin luz. En una esquinita que no se veía estaba la señora quejándose, una joven embarazada como de 19 años. Entonces ella estaba quejándose del dolor y pedí que me ayudaran con luz y unas candelas las encendieron ahí, y yo la logré examinar y realmente lo que yo observé y lo que pude evaluar fue que ya estaba en trabajo de parto avanzado. Entonces de repente yo dije, no logramos llegar porque la unidad de salud ya estaba cerrada, porque cerraba a las 3:30. Y estaba pero como a 2 horas el hospital más cercano. Entonces aquí lo vamos a atender, aquí vamos a atender este parto. Improvisamos realmente equipo, que esterilizaran unas tijeras. Sin luz. Nada de luz. Cada quien tenía una candelita a la par. Y esterilizado, improvisamos el material y todo, y asada total, como decimos, ¿verdad? Entonces logré atender a ese niño, yo estaba con el corazón que ya se me salía, pero traté de conservar la calma y a todos los que estaban alrededor, la familia. Entonces logramos atender al niño, le hicimos el corte del cordón umbilical y todo, gracias a Dios, pero decidimos siempre que la íbamos a trasladar para revisión, evaluación del niño y revisión del canal de parto. Entonces no quería ir al hospital, pero nosotros le tratamos de hacer conciencia de que tenía que revisarse por cualquier situación, que iba a estar bien atendida, que todo iba a salir bien. Entonces llevamos al bebé calientito, lo tratamos de calentar en sus compresas ahí, de lo que había en la casa. Y la llevamos al hospital en neblina, lluvia. Entonces la llevamos al hospital de San Francisco de Gotera y le explicamos ahí al personal médico que había sido un parto así extrahospitalario, que le atendimos y que decidimos llevarla para que la evaluaran, para que se le revisara bien y se la atendiera bien, algún desgarro, digamos. Entonces al final de cuentas nos sentimos tan bien de haber llegado en el momento oportuno y que no había ni siquiera partera, por decir que había alguien que por lo menos supiera qué hacer en el momento. Entramos y nació el niño a los 5 minutos. Digamos. ¿5 minutos? Sí, a los 5 minutos de que yo haya entrado. Y a pesar de la dificultad que yo ya sentía que me iba a desbarrancar ahí mismo. Entonces, y bajo la lluvia, o sea, sí. Y fue la fecha bien especial. Sí, último es supersticioso, pero no hay que serlo, pienso yo. Es un 6 de junio de 2006, esa fecha. Bueno, nosotros estuvimos felices porque al final todo salió bien, dejamos a la madre en el hospital, al hijo y al compañero de vida.
10 días después andábamos cerca del hospital y la jefa o coordinadora del grupo que andábamos de esa ONG, Proyecto Clínica Móvil, nos comenta, 10 días después, les cuento algo, me dijo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de la señora que le atendió a usted el parto, doctora? Fíjese que falleció, me dijo. ¿Qué? Le dijo yo, ¿qué? ¿Una contaminación o algo? No, lo que sucedió a ella es que ellos denominan que fue depresión postparto porque tomó Gramoxone a los días de haber tenido al bebé. Decían después que ella ya tenía como antecedente de situación emocional, ¿verdad? Pero para que ella haya llegado a ese punto, teniendo un bebé, y ya tenía un niño de 2 años y medio. Y va resultando que eso fue, hasta estuvimos partícipes de la auditoría, porque estuvo el grupo que le atendió el parto, y al final concluyeron que en ese momento todo estuvo oportuno y todo estuvo bien. Gracias a Dios, pero sí, digamos que Gramoxone, hubo otro equipo que la atendió para llevar al hospital, pero por la misma distancia, y aunque haya sido ahí cerca la cantidad que tomó, pues la verdad que no había buen pronóstico para la señora. Entonces, después de una alegría de que nosotros estuvimos en un momento y que todo salió bien, pues tuvimos esa situación que nos quedó con ese pesar, ¿verdad? Y siempre lo voy a recordar, siempre. Para concluir, una situación se presentó hace 3 años, cuando en 2016, se puede decir que ya son casi 3 años, digamos, que se presentó la situación que yo estaba en otro establecimiento de salud, ya en el ministerio, trabajando, en otro establecimiento de salud, que atendía a una paciente y yo de repente, yo platico con las personas, ¿verdad? Y se dio la oportunidad que ella me contó que era del lugar donde había sucedido eso. Yo le comenté, yo me acuerdo de ese lugar, yo conozco, y fíjese que me pasó esto, ¿verdad? Le dije. Y ella se quedó sorprendida. Ese niño, fíjense que es mi sobrino. Ese niño es mi sobrino, en un lugar diferente, en un municipio diferente, una casualidad muy grande. Entonces, y sí, aquí está viviendo, aquí en San Miguel, me dijo. Se lo voy a traer, de verdad, 12 años después. No, estamos hablando de en 2017, 11 años. 11 años después, porque nació en 2006, 2017 sucedió eso. 12 años después, lo conocí al niño. Lo conocí al niño de 11 años y me tomé una foto con él. Qué cosas de la vida, que yo siempre me acordaba de esa anécdota, de esa vivencia, y que nunca me imaginé que yo lo iba a volver a ver, a ese niño. Así se dio la situación. Muy bonita, sí. Muy bonita anécdota. Sí. Muchas gracias por compartirla. Pero sí he sabido de compañeros que lo han vivido. Una compañera que vivía en cierta colonia aquí, tenía muchos años de vivir ahí, recién se graduó, gracias a Dios que encontró trabajo rápido. Sucediendo eso, que empezó a trabajar, empezó a recibir llamadas de extorsión, que tenían que recibir cierta cantidad porque si no su hijo, esto y esto, como que ya sabían sobre la vida de ella. Y empezando a trabajar, ni siquiera había recibido su primer salario, o sea, y cierta cantidad del Estado. Se tuvo que retirar del lugar, tuvo que pagar. ¿Y sí lo pagó? Se dio cuenta que eran personas que más o menos conocía, lamentablemente. Sí, sí. Es el hecho de que la gente piensa erróneamente que ser médico ya significa ya ser acreedor de una fortuna, piensan tal vez. Sí, sí, supieron las verdades. Pero no, o sea, esa es un mito, una creencia que depende de cada persona, de su familia, pero el esfuerzo que hace uno para poder lograr graduarse como médica, pues es aparte de la situación económica y depende porque yo he trabajado más que todo a nivel así comunitario.
pienso que un buen porcentaje de los que estudiamos la carrera de medicina, por no decir el 100%, tal vez no es así, pero un buen porcentaje, en algún momento determinado que de la carrera llegamos a decir, ¿para qué me metí a esto? ¿Por qué? ¿Por qué decidí? Pero después hay situaciones que dan mucha satisfacción. Uno se da cuenta que ha logrado ayudar a alguien. Entonces, eso es lo que le llena a cualquiera. Entonces, la verdad que todo ese pensamiento negativo de repente se va. Claro que es difícil y me imagino que todo tiene su dificultad. Cualquier carrera, oficio que uno tome tiene sus dificultades, tiene sus situaciones especiales y por supuesto es conocido que la carrera de medicina por el tiempo que se lleva y que son vidas las que están en juego, sí tiene mayor dificultad tal vez. Pero así como se viven situaciones difíciles, se viven situaciones satisfactorias que lo impulsan a uno a seguir adelante. Y nunca hay que rendirse porque si se rinde uno en eso, en cualquier cosa se podría rendir y entonces no estamos hechos para eso. Estamos hechos para sobrepasar cualquier dificultad que se nos presente en la vida. Entonces no hay que rendirse, hay que seguir adelante y que la vocación es realmente no lo que pueda generar a cambio de la carrera económicamente. Depende, la vocación verdadera es el hecho de querer ayudar a los demás desinteresadamente, hacer sentir bien a las demás personas y siempre ver a los demás como que uno mismo. Yo a las embarazadas que atiendo les digo, no se preocupe que yo le voy a examinar bien. Mi pensamiento siempre ha sido, yo voy a tratar a las demás como me gustaría que me traten a mí. Y es bien importante desarrollar la empatía. Siempre hay que verse en las demás personas, ¿no? Pues al momento, ¿no? Solamente agradecer la oportunidad para dar a conocer nuestras experiencias y pues impulsar a los demás que hay que seguir adelante, no hay que rendirse y nunca desviarse del propósito verdadero.